doctor José Antonio Torres Iriarte, él es político y analista internacional. Doctor, gracias por compartir esta entrevista. Buenas tardes. Buenas tardes, Wilson. Muchas gracias por la oportunidad de conversar con usted y dirigirme a toda la audiencia de su programa. Bueno, el tema, pues, de la minería, ¿no? Informales, sobre Reinfo, en fin, hay un tema ahí muy complicado, pero lo cierto es que muy al margen de la matanza que hubo, ahora se ha puesto en evidencia sobre la minería informal o los informales afiliados a partidos políticos. ¿Cómo se tiene que manejar esto para que, porque la congresista Che dice, no, está bien, nadie le prohíbe que participen en política, pero tienen que ser transparentes? ¿A qué se refiere la transparencia? ¿Dónde está el medio del asunto? La Constitución política garantiza el derecho de los ciudadanos a participar en la vida nacional, y una de las maneras de hacerlo es a través de los partidos políticos. Ahora, la militancia de los partidos ahora tiene un registro de organizaciones políticas, hay una ley de partidos políticos, los partidos tienen que cumplir ciertas formalidades, tener militantes con fichas de inscripción, donde se muestra la adhesión, ¿no? Con la firma, la huella dactilar y una serie de requisitos y formalidades. Se ha hablado de firmas falsificadas y ahora se habla que hay militantes mineros ilegales comprometidos tal vez en hechos de gravísima situación, alterando, digamos, la vía pública, o tal vez creando zozobra en las provincias del país, o siendo parte de organizaciones criminales vinculadas a la minería ilegal y que a la vez son militantes. Lo cierto es que los partidos tienen que ser muy transparentes en saber quiénes son sus militantes, cuál es la trayectoria de sus militantes, cuál es la actividad económica que desarrollan, la actividad profesional, laboral, porque si hay dinero, y es lo que he venido yo sosteniendo hace ya varias semanas con entrevistas y en columnas de opinión, que hay demasiados indicios o muchos indicios de que dinero de la minería ilegal estaría ingresando a los partidos políticos. Tiene mayor comprobación que este informe periodístico que acreditaría que militantes de determinados partidos son a la vez mineros ilegales o están comprometidos con la minería ilegal, que tiene siempre la careta de informal. Pero no nos engañemos, una cosa es el minero informal, de pocos recursos, que se vale de la minería como una forma de sobrevivencia o subsistencia, y otros son los mineros ilegales que, según estadísticas, están moviendo a nivel nacional, por el alza de los precios internacionales del oro, cerca de 8.000 a incluso 10.000 millones de dólares en la economía nacional. Entonces estamos hablando ante de dinero procedente de fuentes ilegales que estarían ingresando al financiamiento de los partidos y la política nacional, y es obvio que si van a haber en el próximo Congreso congresistas que tienen que responder a partidos financiados por la minería ilegal, esta minería ilegal no solo tendría ya recursos financieros, sino poder político, ¿no? Bueno, lo que aquí estaría en el ojo de las autoridades son de que estos mineros informales, o también llamados ilegales, podrían estar lavando dinero a través de partidos políticos. ¿De eso se trata, doctor? Bueno, quiero ser muy claro, los mineros informales no tienen poco o nada en común con los mineros ilegales. Los mineros ilegales son aquellos que tienen recursos financieros, están incurriendo en lavado de activos, tienen logística, tienen maquinaria, tienen capital de trabajo, explotan laboralmente a los mineros que contratan o subcontratan, y además hacen tratamiento laboral infrahumano de menores de 14 años, o trata de menores, señoritas que cumplen una función de prostitución o trato de esa naturaleza en los lugares próximos a los asentamientos mineros. De tal manera que yo no dudo de que la minería está actuando políticamente. He dicho ya varias veces que Salbuana, el señor presidente del Congreso, tiene militancia en APP, el partido de Acuña, preside el Congreso, fue elegido por Madre de Dios, y él desde el Congreso, aunque diga lo contrario, ha estado favoreciendo a la presencia de los mineros para lograr la ampliación del Reinfo, por ejemplo, en diciembre del año pasado.
y ahora se habla de que el Reinfo ya ha sido reglamentado y que el Reinfo podría ser ampliado, y lo que ha pasado con el Reinfo, que es la manera o la mascareta o la careta de la minería ilegal, porque bajo la supuesta inscripción, porque Reinfo es un registro, ¿no? Como un registro de contribuyentes, un registro legal, pero bajo esa careta se está escondiendo dinero procedente de la minería ilegal, y como repito, hablan los expertos de sumas de 8.000 a 10.000 millones de dólares que estaría moviéndose por la minería ilegal en todo el país, y ese dinero está siendo lavado en casinos, tragamonedas, hoteles, ¿no? En actividades aparentemente legales, en compras incluso a veces no declaradas, o sobre todo a la política nacional, porque yo no me explico, Wilson, cómo de la noche a la mañana se han multiplicado los partidos en el país, y estamos hablando de 43 agrupaciones políticas. Hacer política, tener locales abiertos, poder tener una vida propia y a nivel nacional tiene un costo enorme en términos logísticos. Y ahí viene pues el financiamiento de los mineros ilegales a determinados partidos políticos, que habría que identificarlos desde ahora, ¿no? Claro, eso justamente requiere pues un control estricto, porque esto se vincula políticamente, y cuando la minería ilegal se vincula políticamente es difícil. Este es el tema que hoy se vive, ¿no? No se puede hasta el momento formalizar, y más existen más informales que legales, y lamentablemente en la informalidad es donde más se mueve dineros. Se mueve la informalidad es parte de la naturaleza económica del país. Hay informalidad en los mercados, mercadillos, en el transporte público, llámese colectiveros, o taxistas, o mototaxistas. Hay mucha informalidad en el país, pero repito, bajo el membrete o apariencia de informales, la minería mueve miles de millones de dólares, que tiene una naturaleza delictiva, porque ese dinero no ayuda al fisco, no ayuda a la recaudación tributaria, no tienen trabajadores en planilla que gocen de derechos laborales o sociales, además hay explotación laboral de menores de 14 años, o trata de blancas, de señoritas menores de edad, ¿no? Entonces hay demasiados delitos juntos, y ciertamente el lavado de activos, que es una figura penal novedosa en la estructura del Código Penal Nacional, tiene formas distintas de actuar para poder ocultar los ingresos mal habidos, ¿no? En todo caso, hay manera de controlar, porque la doctora Echaíz, congruente de Red, indica, ¿no?, que o sea, no le prohíbe, pero hay que ser transparente. Entonces, ¿cómo se controla toda esta situación? ¿Hay manera? Bueno, sí, o sea, yo no puedo impugnar u observar que un ciudadano pueda militar en determinado partido, pero los partidos están siendo supervisados por la OMPE para conocer la fuente de ingresos de los partidos, cómo se sostienen, cómo están sus finanzas, sus ingresos, sus gastos, cómo cubren sus locales partidarios o sus gastos de campaña. Ese trabajo de supervisión es de la OMPE. La OMPE tiene auditores, tiene fiscalizadores. Ellos podrían determinar que en determinados partidos se está multiplicando la presencia de dinero sospechoso de origen ilícito. También otra labor que debe cumplir la Superintendencia de Banca y Seguros a través de la Unidad de Inteligencia Financiera. La SBS también tiene, a través del sistema y aparato bancario, formas de detectar que hay dinero que va y viene a determinadas cuentas, que luego no se conoce el origen ilícito de esos dineros. Claro. Entonces, creo que lo que necesitamos en el país es no ponernos una venda en los ojos y no pensar que estas cosas suceden por hechos aislados, son parte de un trabajo ya estructurado. El diario El Comercio el fin de semana habló de una familia en la zona de Patás que mueve millones de soles y que además no tiene ningún recato ni pudor y muestra sus signos exteriores de riqueza, ¿no? Y son mineros aparentemente protegidos por el Reinfo, pero están al margen de la legalidad y seguramente están incurriendo en delitos penados por la ley, ¿no? Sin embargo, con esta evidencia creo que ya se ha puesto
no en boca y en ojo de todas las autoridades para que tomen cartas en el asunto y evitar que esto sea de manera transparente. Doctor, y en otro tema, sí. Ayer en el informe dominical salió el congresista Doroteo con un tema pues de familia, ¿no? Y es un tema moral. ¿Cómo ves este caso, doctor? Principalmente yo lo veo muy delicado. ¿Cuál es ahí tu punto de vista? Bueno, definitivamente un congresista representa a la nación y debe observar, debe tener valores, debe tener una conducta intachable y por supuesto tiene que tener, digamos, un trato digno con su familia, con sus progenitores, con sus hijos, con su esposa, con el común de los ciudadanos. Y este hecho lamentable, deplorable, de que un hombre de la tercera edad denuncia a su hijo, que a la vez es congresista de la República, por un trato de esta naturaleza, la verdad, genera rechazo, indignación, y una vez más se está demostrando cómo el Congreso se ha precarizado la política, cómo en el Congreso han llegado a representar al país y a los partidos políticos personas sin trayectoria, sin militancia y sin principios ni valores. El señor Doroteo y otros señores son parte pues de esta nueva generación de los niños de Acción Popular, o estos militantes de partidos como el de César Acuña o el de Luna Gálvez, que nadie conoce qué trayectoria han tenido antes, ni en qué partidos han militado, ni qué actividad económica o profesional han desarrollado. Han tomado la política como una manera de tener cuotas de poder, tener altos ingresos y tener influencia para hacer negocios privados o negocios con el Estado, ¿no? Yo condeno la actitud de este señor Doroteo y lamento esta inconducta delictiva con su señor padre, ¿no? Me imagino que todos estamos de acuerdo en ese caso, ¿no? Porque atentar contra el ser que te dio la vida, y muy aparte de eso, su mamá está pues ya vegetal y está a punto de partir, ¿no? De fallecer. Bueno, hay situaciones que demuestran pues la calidad humana, los pocos valores y principios de determinados funcionarios o representantes que debían guardar decoro, ser muestra de ejemplo, de rectitud y de una actividad respetuosa, de una vida respetuosa con sus progenitores y con su familia, por supuesto, ¿no? Claro, es lo más importante, pues. Y lo más triste y lamentable es que te levantes contra tu madre y contra tu padre, ¿no? Que evidentemente... Bueno, para quienes somos creyentes, católicos o cristianos, y para cualquier persona que se respeta a sí mismo, pues hay reglas que son insalvables y que hay que cumplir con rigor, no por un tema de pudor o de apariencia o de ser un fariseo o una persona que aparenta bondad, sino porque hay reglas esenciales en la convivencia social y la convivencia humana, ¿no? Sí, respetar a los padres en este caso, ¿no? Claro. Finalmente, ¿qué te parece este proyecto que seguramente está ya para presentar el Conta Málaga, que se tiene que estas elecciones eliminar la ley seca y además también sobre las encuestas que no tienen que ser antes de 6, sino que tienen que ser a 24 horas o si es posible el mismo momento? ¿Es posible esto o trae algunas inconveniencias que no pueden darse? Bueno, yo creo que el congresista Málaga, que es el proponente, aunque entiendo que él lo está haciendo a través de su grupo parlamentario, hasta quiere llamar la atención de la opinión pública, ¿no? Hace una larga tradición en el Perú y otros estados latinoamericanos que cuando hay elecciones, por un tema de orden público y de seguridad, hay una ley seca 48 horas antes y 24 horas después de celebrar las elecciones, ¿no? Y creo que eso debe mantenerse porque lo contrario significa generar pues desorden, ¿no? Caos, indisciplina, ¿no? Y eso no estamos, ¿qué pretendemos? Hacer que los ciudadanos vayan ebrios o en mal estado al centro de votación, ¿no? Y luego sobre las encuestas, yo creo que las encuestas deberían ser, más que difundidas, deberían ser una herramienta para los partidos que las contratan, porque las encuestas son contratadas ya sea por los medios de comunicación, los diarios, emisoras de radio, televisión, o los partidos políticos, porque es una manera de saber cómo va la campaña. Ahora, también se han convertido en una manera de influenciar a los electores indecisos, y eso de que se publiquen encuestas
el mismo día que se celebran las elecciones, sabiendo, digamos, que somos un país donde la militancia y el civismo no son propiamente nuestros valores democráticos, sino la improvisación, la informalidad, el decidir recién en la cola del centro de votación por quién voy a votar, y si veo que va primero tal señor o tal señora, bueno, tal vez cambio mi voto porque me gusta, como si se tratara de una apuesta hípica o una apuesta deportiva, jugar a ganador. Entonces, un poco de seriedad, ¿no? Creo que debemos hacer campañas en busca del voto en base a propuestas y un mínimo de seriedad, y no valernos de las estadísticas de las encuestas o encuestadoras, que además han sido siempre tan cuestionadas, porque por lo menos en los últimos 15 o 20 años, claro, que yo recuerdo, no han acertado. Claro, eso iba, no han acertado, pues. No han acertado, lo que hace pensar que han sido utilizadas como una forma de propaganda, de distorsión o de direccionamiento del voto, ¿no? Porque hay candidatos a veces que han sido una sorpresa y no figuraban en las encuestas, ¿no? Claro. Entonces significa que esta propuesta es muy descabellada. No creo que la tenga, no creo que merezca. No, porque imagínate, a pesar que hay esta ley seca, doctor, y luego en el pleno, lo veo difícil. Claro. Lo veo muy difícil. Claro, muy a pesar que esta ley está vigente, la gente toma, muy a pesar de eso. Imagínate. Bueno, es verdad, porque lo que se prohíbe son en lugares públicos. Claro. Y es cierto, hay personas que consumen licor en reuniones familiares, ¿no? Y bueno, eso ya es el ámbito privado, pero lo que se evita cuando se cierran locales nocturnos o locales abiertos al público, antes e incluso después de las elecciones, es para evitar justamente conatos de violencia, ¿no? De proselitismo. Para que haya más orden, más tranquilidad, ¿no? También. Por supuesto, creo que se necesita un poco de orden, sobre todo en los procesos electorales en todo el país, ¿no? Qué bien. Doctor, muchas gracias por haber compartido esta entrevista, y siempre estaremos pues contigo analizando temas de actualidad y que se presenta a cada momento. Gracias, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Muy amable.